de Santa María y ciudad a dos veces bendita. ¿Y qué sería Cádiz sin gaditano, sin el barrio La Viña y Gitano? ¿Y qué sería Cádiz sin gaditano, sin el barrio La Viña? Bueno, pues bienvenido a un martes más en Calle Lechería. Con nuestro recordado Pansequito, la sintonía que decidí poner en su día en este programa, bueno, porque como ya de todo he sabido, Pansequito nació en la línea, pero llevó el puerto por bandera y se sentía un portuense más. Yo creo que era una sintonía muy idónea para que la tuviéramos en el programa. Decía antes que bueno, que hemos pasado en un abrir y cerrar de ojos del invierno al verano, porque la primavera ya aquí en esta zona del sur está dejando de existir y hace una tarde de verano, pero de pleno verano, ¿no? Como comentaba antes, decía que este programa trata de hablar un poquito de los flamencos del puerto, ¿no? De los que viven aquí y de los que no viven aquí, de los que están y de los que estuvieron, ¿no? Porque es verdad que se hace un recordatorio de todos ellos, ¿no? Porque sin duda han aportado al flamenco portuense un flamenco de calidad y han llevado el puerto por todos los rincones del puerto. Hoy tenemos a una persona que yo le decía antes fuera de micro, que me acordaba de ella pues, por Antoñita Jiménez, pero sin duda alguna ya no es Antoñita, ya es Antonia Jiménez. Antonia Jiménez es una guitarrista, pues que lleva el puerto por bandera y que está tocando en todos los rincones del mundo y que lleva muchísimos años fuera llevando el nombre del puerto y el flamenco del puerto. Buenas tardes, Antonia, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, encantada de estar aquí. ¿Cómo estamos? Primero te tengo que agradecer que me decías que tienes un par de días y que yo te mandé un mensajito y que buscaras este hueco para poder hacer este programa, porque como te decía, nosotros estamos intentando, a los flamencos del puerto, pues reconocerle su gran labor y sin duda que no nos olvidemos que aunque a veces nos llevemos tantos años fuera, hay una portuense en Madrid en este caso que lleva luchando por lo que es su pasión y llevando el nombre del puerto por todos los rincones del mundo, ¿no? Un placer estar aquí, de verdad que sí, Javi. Muchas gracias por invitarme. Como decía antes, naces en el puerto, ¿no? Yo nací yo nací en realidad en Cádiz porque en la época que yo nací, pues por lo visto mi madre se tuvo que ir a parir a Cádiz, ¿no? Pero vamos, yo del puerto de toda la vida. Del puerto de toda la vida. ¿De dónde te viene a ti tu pasión por la guitarra? Pues eso es una cuestión que me he preguntado yo siempre, porque desde que yo era chica siempre me ha gustado la guitarra. De hecho, yo me la hacía con caja de zapatos, hacía un agujero y ponía unas gomitas y siempre estaba con la guitarra. En mi casa nunca había guitarra, ni afición, ni nada, pero bueno, como tenemos la suerte de ser andaluces y del puerto, pues tenemos yo le llamo como contagio cultural, ¿no? O sea, aunque yo era chica, pero ya yo sabía lo que era una guitarra, ¿no? Y a mí, que enamorada de la guitarra desde pequeña. O sea que eres la primera, por decirlo de alguna manera, la primera flamenca de la familia, ¿no? Sí, digamos. Bueno, por lo visto, mi abuelo, por parte de padre, pues eran muy aficionados, y todos mis tíos por parte de padre, pero casualmente mi padre era el único que no cantiñeaba ni nada, pero todos mis tíos y mi abuelo, por lo visto, pues le gustaba le gustaba y cantaban, que cantaban muy bien, por lo visto, pero vamos, yo no los conocí ni tuve contacto con ellos. ¿Quién vio desde pequeñita, que te apuntabas maneras, ¿no? Que te dijo, bueno, pues esta chiquilla se puede dedicar a esto? ¿Alguien te dijo, alguien de la familia o algún amigo, o alguien te dijo, Antonia apunta manera, ¿no? Bueno, en realidad yo lo que quería era aprender a tocar y fue mi madre pues la que me llevó con Antonio Villar, que fue mi primer maestro, ¿no? Digámoslo así. Éramos como 30 chiquillos sentados alrededor de él y él iba ahí poniendo los deditos, ¿no? Ahí poniendo los acordes y con la mano derecha pues enseñándonos a hacer los ritmos. Y fue precisamente él que él me dijo una tarde, oye, que
yo tengo un hermano que tiene una academia aquí abajo, que baila y eso, y entonces él me invitó ya a acompañar las clases de baile. O sea que realmente fue Antonio el que, El que fue tu primer maestro, ¿no? el que fue el primer maestro y el que me encaminó un poquito por el baile. O sea, ya Mm. empecé a hacer los recorridos de las academias y eso. Ujú. De vez en cuando pues me caían 500 pesetitas, pues, ¿sabes? Pues entonces fue el primero que me introdujo ahí en ese mundo. ¿Con qué edad empezaste, Antonio? Pues yo creo que tendría 13 años, Jovencita, jovencita, ¿no? sí. Y a raíz de ese mundo de las academias, que ahora un poquito más hacia adelante hablaremos un poquito, porque es una época dorada del puerto, Sí, de sí, la sí. academia del puerto, y tú fuiste sin duda protagonista de aquella época, ¿no? Aparte fue Antonio Villar el que primero que te dio, te encauzó, y ¿tuviste más maestros? ¿Fuiste a aprender con alguien Bueno, ya una vez en Madrid, ya estuve empezando con el maestro Enrique Vargas, que es con el que he estado estudiando pues más de 20 años. Incluso hoy en día es un gran apoyo, ¿no? Cuando tengo alguna duda, cuando él siempre está, él siempre está ahí para ayudarme y para apoyarme. Enrique Vargas para mí la verdad que ha sido como tu gran maestro, mi gran ¿no? maestro, sí. Ujú. De la época de tus principios, de Antonio Villar, ¿qué recuerdas de Antonio? ¿Cómo era Antonio como profesor? Pues yo me acuerdo que me lo pasaba muy bien en las clases. Las clases eran muy divertidas, muy dinámicas, porque ya te digo, como éramos muchos chiquillos allí alrededor de él, pues entonces iba de uno a otro, ¿no? Y a lo mejor en una tarde, en una hora, pues se acercaba a ti un par de veces. Y bueno, a mí de esa época me encanta porque yo empecé a descubrir lo que es tocar la guitarra de verdad, porque yo siempre tenía una guitarra a la mano, pero me lo inventaba todo. A ver, entonces cuando él me puso los acordes a rajear, pues, para mí eso me abrió el mundo y la verdad que me abrió el corazón, porque yo me acuerdo que yo me iba a mi casa, yo no quería ni jugar ni nada, yo me iba ahí a practicar, rajear, y para mí eso es inolvidable. Las primeras veces que a mí me sonaba la guitarra de verdad, ¿sabes? ¿Era estricto, Antonio? No, para nada, para nada. No, no, era muy Era- divertido. Yo me acuerdo que yo me lo pasaba muy bien. Fue una época, la verdad, divertida y no se me olvidará en la vida. Y con Enrique me decía que Enrique Vargas, bueno, ha sido tu gran maestro porque ya decidiste que hablaremos de esa etapa tuya en Madrid. Decidiste marcharte a Madrid y tú has estado contigo 20 años. ¿Cómo es Enrique Vargas? ¿Cómo es como profesor? ¿Qué te ha aportado a ti como... Pues, pues casi todo, porque después de Antonio tuvo una época autodidacta, ¿no? Entonces yo me compraba los libros, me compraba los discos y estuve por mi cuenta, ¿no? Trabajando también, haciendo cositas. Pero, claro, yo cuando di con Enrique me di con lo que es la guitarra dura, de verdad. O sea, tú quieres aprender por derecho, entonces Enrique es un maestro extraordinario, de una capacidad en todos los sentidos, una gran capacidad en todos los sentidos. No tengo suficientes palabras para expresarlo, de verdad. Le tengo muchísimo cariño y mucha admiración. Y bueno, es un maestro duro, pero a la par que comprensivo, ¿no? Como dice él, dice, es que tú no vas a venir aquí para que yo te dé una palmadita en la espalda, ¿no? Claro. Tú vienes aquí para tocar por derecho. Entonces, pues fue una época muy dura, en la que, bueno, lo principal que me enseñó fue a A estudiar por estudiar derecho. por derecho. Entonces, pues yo recuerdo esa época de estudiar más de 10 horas al día. Que al final decimos que, bueno, a veces nos creemos que la rectitud no es buena, pero yo creo que al final la rectitud es buena, ¿no? Porque al final te inculca unos valores y una formalidad, ¿no? Por Sí, decirlo de alguna manera, para estudiar el flamenco, que no es nada sí, fácil, ¿no? sí, ahora lo valoro, más que cuando Claro, en aquella empecé. época te resultaría Sí, un poco... sí, un poquito, pues eso, duro, pero ahora lo valoro muchísimo. Vamos a poner un poquito de Antonia para que nuestros oyentes, bueno, hay mucho porque el que es gran aficionado al flamenco, pues conoce los trabajos de Antonia y bueno, y la trayectoria de Antonia, pero nuestros oyentes de aquí del puerto que conozcan cómo es esta guitarrista portuense. Hola, buenas tardes. Saludos a Radio Puerto.
podría haber mandado unos audios. Es que, tío, no sé qué me ha pasado, Claro. que es que no... Con el Pues móvil... hay no- problemas técnicos, ahora Dani nos va a poner... Si no, tú... Ahora los tiene enviados, es que habrá un problemilla ahí. Ujú. Bueno, te decía eso, que la rectitud y a veces en el flamenco yo creo que la seriedad y la rectitud en todos los campos, no solo en el mundo de la guitarra y el mundo del cante, sino yo creo que es importante, ¿no? Porque al final adquiere unos valores que a lo mejor desde la juventud no se advierten, pero... Sí, efectivamente, y aparte que el flamenco es una materia de estudio muy densa, que hay que estudiarla con profundidad, no te puedes quedar en la superficie, sobre todo si además te dedicas a eso, ¿no? Tienes que estudiar con mucha profundidad y con mucha dedicación. Es Y difícil. Es difícil, sí. Dani, lo tenemos listo ya, ¿no? Vamos a escuchar un poquito aquí de Antonio. Bueno, hemos escuchado un fragmentito de Antonia que me estaba comentando ella ya que tiene se conoce ella misma muy bien, me decía que ya esto es antiguo y que bueno, que va notando cómo va evolucionando, ¿no? Me decías Antonia fuera de micro, ¿no? Sí, claro, y es inevitable, ¿no? Te dedicas todos los días, al final son semanas, meses, pasan los años y claro, tiene que haber una evolución. Y
que decía antes que el mundo de la guitarra es muy difícil, ¿no? Y te decía antes, fuera de micro, que tú empezaste en una época que una mujer se dedicara a la guitarra era poco visto, ¿no? Poco usual. ¿Era Sí. complicado por ser mujer dedicarte a la guitarra en aquella época? Pues yo la verdad cuando empecé, que estuve aquí por el puerto, pues yo eso no me daba cuenta, ¿sabes? Porque no era ¿Era algo más como local, normal. más... Sí, más- era normal, ¿sabes? No había cosas, bueno, siempre pues, bueno, lo pasa- típico? Lo típico, efectivamente, lo típico. normal. Lo normal, sí. En aquella época. Sí, sí, bueno, estamos hablando de los 80, De ¿no? los Los 80. años 80, 90, principios de los 90. Claro. Y bueno, yo cuando lo empecé a notar fue cuando empecé mi carrera profesional, ¿no? 100%, cuando pues ya se encauzó mi trabajo por ahí 100%, entonces pues bueno, pues empiezas a notar cosas y sí, pues claro, es normal porque No. vivimos en este mundo, Claro. o sea que... Pero yo me acuerdo que era la única chiquilla que iba por aquí tocando. Había otra también, la hija de Joaquín Albert, De Joaquín que era, Albert, que sí, era también efectivamente. guitarrista, Mariló. Efectivamente, Mariló. Mariló. Efectivamente. Sí, y ella, coincidimos muy pocas veces, la verdad, pero era la única, ella y yo, que tenía constancia así de que tocáramos la guitarra. Yo creo que en ese sentido, como en la sociedad en general, hemos evolucionado por lo menos un poco más. Un poco más. Pero sí que es verdad que el mundo del flamenco, o al menos en mi perspectiva, tú que estás más dentro del mundo profesional, ¿no? En aquellos años era un mundo como en la sociedad general. Al final el flamenco, yo siempre digo que es el reflejo de la sociedad que vivimos, ¿no? Totalmente. Y va evolucionando según la sociedad en la que nos encontramos. Pero sí que es verdad que era un mundo machista, ¿no? Yo recuerdo haber tenido aquí a invitados, ¿no? Y a grandes flamencólogos que decían que, bueno, que cantadora, por ejemplo, como la Paquera de Jerez, iba, por decirte, bueno, Camarón es que era ya... Y lo que cobraba era muy muy inferior, ¿no? Sí, y es muy sí. curioso, y incluso en eso se veía las diferencias, ¿no? Sí, Por sí, eso te decía totalmente. que los principios no debieron ser fáciles en ese sentido, No, ¿no? no fueron fáciles, no. No fueron Tuve fáciles. que trabajar mucho, tuve que Para trabajar demostrar tu valía que quizás más que otra persona, más ¿no? que mis compañeros, sí. Mm. Me tuve que esforzar más y bueno. Pero hoy en día ya todo ha cambiado. Sí, ha cambiado, gracias a Dios. Decía que el flamenco Sí. va evolucionando con la... Sí, todavía con somos eso. poquitas las mujeres que nos dedicamos a la guitarra, pero está cambiando bastante. Es curioso, ¿eh? Porque es algo que, bueno, que es algo que a cualquier persona que le guste... Claro, eso no que tiene que no, ver. no tiene nada que ver, vamos. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. ¿Crees tú que esto lo pregunto yo mucho, pero no ni por ser hombre ni por ser mujeres, sino porque yo creo que la visión femenina muchas veces es distinta a la del hombre. A la hora de tocar, la visión o la forma es distinta. ¿Tú crees que puede ser así? Y yo personalmente para mí no, porque yo creo que lo que es distinto es, o sea, tocar la guitarra o componer, hacer un tema y expresarte, es como contar tus vivencias, lo que tú eres, por dónde has pasado, Al final ¿no? relata tu vivencia, tus sentimientos, ¿no? Efectivamente, entonces pues he conocido a mujeres que tienen una pulsación, por ejemplo, muy fuerte, y hombres que tienen una pulsación muy, muy fina, ¿no? Entonces, pues yo la verdad es que no he notado a la hora de yo decir que la guitarra de mujer es como más fina, como más... Yo la verdad no, porque la técnica guitarrística está muy definida ya. Es o lo sea, que es. o lo hace o no lo hace, Es ¿no? lo que ya tú creas tu propia Efectivamente, fórmula, ¿no? sí. Por ejemplo, no sé, hay guitarristas como Vicente, ¿no? Que son tan sutiles, tienen esa melodía, esa manera de frasear, ¿no? Y dices tú, joder, que me lleva. Y después otros guitarristas que son un poquito más rudos, ¿no? Que tienen otra pulsación más fuerte. Y yo creo que eso ya es del bagaje de cada uno, ¿no? De lo que tiene que contar, de lo que tiene que transmitir. Si una persona es un poquito más ruda o un poquito más delicada, yo creo que la música eso no se llega a ver, bajo mi punto de vista. Tengo muchas compañeras y muchos compañeros que dicen lo contrario. Lo contrario, O sea bueno, que eso cada uno lo vive de una forma. eso es, sí. Gracias a Dios Sí. podemos verlo de distintos puntos de vista. Pero sí que es verdad,
al final el artista es como un trabajo, ¿no? Yo cuando voy a mi trabajo hay días que estoy mejor, hay días que estoy peor, eso es como todo. Los estados de ánimo se notan, bueno, o no se deben de notar, o intentas que no se note, pero a la hora de tocar tú personalmente, ¿lo notas? Sí, sí, se nota, sí. Y bueno, sobre todo a la hora de componer, ¿no? Mm. Lo importante son vivencias. Si tienes el estado de ánimo bueno o malo, es porque te ha pasado algo, ¿no? Y eso Y al es final, eso es lo que te hace crear. eso es lo que te hace, pues, como un granito de arena más en tu persona, ¿no? En tu personalidad, como una vivencia más. Y es algo más que tiene que contar, ¿no? Por ejemplo, me gusta más los músicos, las músicas con cierta madurez, ¿no? Que a mí me fascina ver la juventud tocar, porque tiene una rapidez y Unas ganas de hacerlo todo, ¿no? Sí, sí, entonces fascinante, ¿no? Pero yo valoro a estas alturas de la vida, Claro. pues otras cosas, ¿no? Que cuenten cosas reales, ¿no? Y que plasmen la música a su... Al final nosotros mismos vamos evolucionando a la par, Eso es. a la par Eso es. que el flamenco. ¿Qué cualidades crees tú que debe de tener un buen guitarrista? Bueno, un guitarrista que Sí, se sí. quiera dedicar o que como aficionado. Hay gente que bueno, que es aficionado y quiere aprender, pero para ser un guitarrista vamos a llamarlo de élite o de primera línea ¿qué cualidades crees tú que tiene que tener? Pues yo creo que la primera es constancia, porque la guitarra hay que darle mucha atención, muchísima atención constantemente. Y constancia, amor por el trabajo, que te tiene que gustar muchísimo, claro, porque como tienes que estudiar de manera tan dura, pues si no tienes mucho amor, pues no te sale de dentro, ¿no? Claro. Entonces tiene que tener pasión por el trabajo y mucha constancia y un poquito de talento. Si tiene un poquito de talento ya, Porque vamos. es fundamental, a veces creemos que no, pero es fundamental. Bueno, se habla de genética, pero yo no creo que sea un tema genético. Yo creo que es, como tú dices, de talento, ¿no? A la persona, igual que en el cante, igual que en el baile, se le ve desde que es pequeñito, en tu caso, que decías que cogías y te hacías la guitarra de cartón y eso, se le debe las cualidades. Eso es un factor muy importante, ¿no? Hombre, pues sí, Que claro. yo, por ejemplo, ahora decida, bueno, pues me gusta la guitarra, voy a intentar, Claro. ¿no? Claro, ahí lo que se ve es vocación. Vocación. No, algo que realmente te sale de dentro. Ahí no hay nada impostado, ahí no hay nada, ahí sé que sale de ti. Entonces, pues, si tienes eso, ya vas muy bien. Va encaminada, va encaminada. ¿Cuándo decides dedicarte profesionalmente, lo que se dice profesionalmente, al mundo de la guitarra? Al difícil mundo de la guitarra. Pues la verdad es que me vino poco a poco, porque yo es una cosa que yo decía, me quiero dedicar a esto. Pero poco a poco empecé a trabajar, a tener más trabajo, a tener más trabajo, tener más trabajo y llegó un momento en que yo no podía hacer otra cosa. Y bueno, ya yo creo a raíz, sí, me salió un contrato para irme a Japón. Entonces, pues ya cuando vine de allí, que gané un poquito de dinero, me pude ir a Madrid. Entonces, pues yo ya lo tenía claro. Eso fue en el año 99-2000. O sea, yo ya no hacía otra cosa que tocar la ¿Tocar guitarra. la guitarra? Y ya tenía yo un poquito de posibilidades, había ahorrado un poquito de dinero allí, entonces ya yo pude irme allí a Madrid, alquilar una habitación y entonces pues ya empecé mi carrera allí. Porque sin duda es importantísimo para alguien que se quiere dedicar al flamenco por derecho, trasladarse a una gran capital como en este caso Madrid, ¿no? Hombre, a mí me ha funcionado bastante bien. Por mí Quizás sí, el sí. abanico de posibilidades es mayor, ¿no? Es muchísimo mayor, claro. Aunque hoy por hoy no hay tantos tablados como había hace 30 años, pero hay hay un abanico importante, sí, ¿no? Sí, por cierto, fue por el circuito de los tablados por donde yo empecé a abrirme y a conocer, a ponerme en contacto con otros artistas. Y fue a partir de ahí que yo empecé. Es curioso, porque tú crees, tú que has estado, me dijiste antes fuera de micro que has estado un año en Japón, que no es nada fácil estar un año en Japón, creo yo. A mí me encantó. Sí, te encantó. Sobre todo por la gastronomía, yo no sé si tú eres Sí, muy de... me encanta, Sí, me encanta. Pero, ¿por qué crees tú que a la cultura japonesa o al japonés, al ciudadano japonés, le apasiona tanto el flamenco? Quizá por... Esto es una cosa mía y tú corrígeme que estás en este mundo. Si quizá porque son muy estrictos y muy perseverantes en sus cosas. Puede ser también. Pues, y ellos también, no sé, porque también son muy amantes del jazz, por ejemplo, y tienen muy buenos músicos de jazz, ¿no? Y del flamenco. Yo creo que les gusta lo bueno. Lo bueno. Les gusta realmente
la calidad. La calidad y la música y el baile de calidad. Y yo creo que sí que tiene mucho que ver con lo que tú has dicho, ¿no? Porque eso de ponerse una farda, ¿no? Ponerse a bailar y a taconear y a expresar con el cuerpo, pues algo que ellos nunca lo hacen, la verdad. Y es curioso que saben siendo japoneses, bueno, que es una cultura, bueno, muy distinta a la nuestra, Sí. pero que sepan apreciar, porque al final yo con todos los que hablo que se dedican profesionalmente al flamenco me dicen que, bueno, que es un público muy sabio. Sí, curioso. totalmente. Cualquiera sabe más que tú. Es A mí curioso. me da muchas veces vergüenza de hablar de flamenco porque, claro, yo sé del flamenco que manejo, también he estudiado, ¿no? Y sé cosas, pero es que ellos estudian todo lo que es el flamenco, pero con gran profundidad. Entonces, pues claro, una le da hasta vergüenza de hablar delante de los japoneses, porque saben más que tú. ¿Y de aquel año, qué recuerdas de aquel año allí en Japón? ¿Cómo viviste tú esa experiencia? Porque, bueno, sin duda es algo muy distinto a lo nuestro, una sociedad muy Sí. distinta. Pues bueno, como a mí me encanta viajar, pues yo lo disfruté desde el primer día hasta el último. Lo disfruté muchísimo. Ahí compartí con los compañeros, subirme al escenario 3 veces al día. Cogí un poquito de tabla, gané un poco de dinero, me empecé a meter en este mundo, ¿no? Fue como la antesala de mi vida de hoy. Fue como un ensayo. Un ensayo. Y es curioso, aunque también eso ha cambiado muchísimo, yo no sé, tampoco le pido a mis invitados que me digan cuánto, porque yo creo que eso va según circunstancias, según tipo de escenario, ¿no? Según a quién acompaño, ¿no? Pero es curioso que eso también ha cambiado mucho. Antes se pagaba una barbaridad y Sí. ahora creo como que quieren regatear un poco, ¿no? A la hora de pagar Sí, pues, lo- están un poquito desengañados porque, vamos, me consta que algunas veces como que le hemos engañado un poco Ujú. y yo creo que han aprendido un poco a guardarse las espaldas y a que no le timen. Han aprendido de todo, de flamenco. Y picardía. Pero en general, ya no solo en el público japonés, ¿no? Que sin duda es un público más aficionado, pero en general en el mundo del flamenco eso también ha cambiado mucho, ¿no? Antes yo recuerdo, o por lo menos lo que salía en la prensa y se hablaba, ¿no? Que se pagaban grandes cantidades e Ujú. importantes cantidades. Yo creo Sí. que eso incluso ahora al flamenco le cuesta más trabajo. Yo creo Sí. que hay un regateo importante, Pues ¿no? mira, yo no he vivido esa época de cuando Tú se ya viviendo en el pagaba regateo, tanto. tú ya viviendo Sí, el yo he regateo, vivido ¿no? ya la época pobre, o sea, sí, y sí, la verdad es que conozco gente un poquito más mayor que yo, que han vivido en una generación más y que sí que han ganado bastante dinero, o sea, han ganado lo que les pertenecía, lo justo y Claro, necesario. pero es que yo siempre digo lo mismo, que el arte y la cultura hay Sí. que pagarlo, que tampoco se puede Sí, ir ahí. ahora está un poquito precario, sobre todo el tema de los tablaos y eso se trabaja mucho, se gana muy poco y yo recuerdo que antes ganaba más en los Mm. tablaos que ahora. Hace 20 años se pagaba más en los tablaos que Que ahora. ahora Sí, sí. ha bajado, bueno, por lo que escuchamos, ¿no? Desde aquí, ¿no? Han cerrado muchos tablaos, ¿no? Y eso quizás perjudica a la hora de Bueno, sí, han cerrado algunos, pero han abierto otros otros también. nuevos, ¿no? Sí, sí, o sea que en Madrid hay muchísima vida de tabla. Yo, mira, este mes casi todo el mes me lo he pegado en el Corral de la Morería, en el Torres Bermejas, en las tablas. ¿Dónde más? Bueno, sabe que yo voy como todos los guitarristas, la verdad, pues una semana aquí, otra semana allí. Y De esa época hablábamos antes fuera de micro de la gran época y muchos de los invitados que traigo, pues tengo que hablar de esa época porque sin duda fue una época dorada en el puerto, de la época esa grande de las academias, ¿no? uh, ¿No? ¿Qué recuerdas tú de esa época? Porque fueron tus comienzos sí, prácticamente, ¿no? sí. ¿Qué recuerdas tú de esa época? Pues yo me acuerdo que yo salía del colegio y estaba toda la tarde de una academia a otra. Yo me iba con Antonio de una academia a otra, de una academia, y a lo mejor nos hacíamos 3 y 4 academias por las tardes. Y una vida, todas las academias llenas hasta arriba. O sea, había muchísimo, mucha cultura flamenca, muchísimo. Yo me acuerdo que me iba a la Peña al Chumi o el Nitri y estaba hasta arriba, hasta la boca. Y todos los fines de semana casi todos hacían cositas. Después estaban los concursos,
¿no? Que hacían los grandes concursos. Los grandes concursos. Porque eso sí también lo hemos hablado cuando lo hacían en el cine moderno, que parecía una final del Falla. Digo, que se ponía la gente. Digo. Es increíble lo que ha cambiado también. Ha cambiado mucho. Desgraciadamente en el puerto a peor en ese sentido, ¿no? Porque en aquella época fue, como tú bien decías, había mucha más cultura flamenca. Muchísima más. Y mucha más afición. Algunos decían, la semana pasada teníamos aquí a Carmen Morales, decía que bueno, que también es verdad que el abanico, pero lleva parte de razón, el abanico que teníamos antes era o nos apuntábamos a karate o a baile, o ahora los niños tienen un abanico muy extenso es verdad, y quizás puede ser también culpable. De esa época, a ver si Dani nos encuentra, hay gente que te recuerda con mucho cariño y han querido estar presentes aquí con nosotros. Hola, buenas tardes, saludos a Radio Puerto y a toda la gente que escucha esta emisora tan fantástica y sobre todo este programa que es maravilloso. Bueno, quería saludar a nuestra querida Antonia Jiménez, nuestra Lanita, así la llamamos nosotros cariñosamente, la Bruja y yo. Pues qué decir de Antonia, que aparte de ser una buena amiga de muchos años, hemos trabajado mucho tiempo juntos, es una artista maravillosa, sobre todo es una buenísima guitarrista y sobre todo quiero destacar de ella pues su alegría, su vitalidad, su cariño, lo cariñosa que es. Y aquí estoy al lado de la Bruji para mandarte muchos besos, mucho cariño, te queremos mucho, hija, y a ver si nos vemos y nos tomamos algo. Toto, bueno, te pasa la Bruji que quiere decirte algo. Para ti, cariño. Schatzi, Milanita, lindísima. Cuando yo te he visto la primera vez en mi vida, estaba pensando, eso es un regalito del cielo. Ole. Tú sabes que te quiero mucho y tú has hecho también los espectáculos en Hamburgo como algo de oro. Te quiero mucho y yo quiero verte pronto. Un beso muy fuerte y mi corazón, Schatzi. Chao. Ea, pues ya te he dicho lo que te tenía que decir. Bueno, pues muchos besos, Antonia, que te queremos mucho y me alegro mucho que estés por aquí, por tu tierra. Un abrazo grande y un saludo, Javier, y a todos los oyentes de Radio Puerto. Antonia Jiménez Arena. Buenas tardes. He estado escuchando el programa, digo, tengo que llamar porque no tengo más remedio que llamar. En primer lugar, darte la enhorabuena, Javier, por el programa tan bonito que estás llevando a cabo. Y referente a Antonia, no me se olvida el día que apareció por la escuela de guitarra, yo creo que iba con la madre, cuando yo vi la guitarra, digo, ¿esto qué es lo que es, Dios mío de mi alma? La guitarra no parece una guitarra, la guitarra parecía un arco. La separación que había del diapasón a las cuerdas, eso era enorme. Digo, esta chiquilla, ¿cómo puede tocar con esta guitarra? Total, que fueron pasando los días, los meses, fue pasando el tiempo y yo vi que la Antonia tenía una afición enorme y que valía para la guitarra, y que valía porque tiene un sentimiento que se veía, el pellizco que tenía. Y después más adelante, cuando ya estaba la vi yo más preparadita, la llevaba a las academias de baile para que aprendiera lo que es el baile, lo que es el cante. Yo siempre me llevaba a los más aventajados, ¿sabes? Los que estaban más preparados. También los cuadros flamencos, también si me salía cualquier actuación para amenizar con la guitarra, también la llevaba conmigo, como a otros. Pero estamos hablando de Antonia. Y yo me alegro muchísimo de lo que está triunfando, el éxito que está teniendo a donde va, está recorriendo, yo qué sé, yo creo que ha recorrido ya medio mundo. Yo me alegro por ella, porque ella sabe que yo me alegro, que la quiero y no me olvido nunca de ella. Y le deseo lo mejor. Un abrazo y adelante, Antonia. Y muy importante, yo siempre se lo digo a mis alumnos, y no perder nunca las raíces, de las raíces no olvidarse nunca, porque yo de mis raíces nunca me olvido. Un abrazo muy grande, Antonia, y te deseo lo mejor. Javi, pues, ¿qué te puedo decir, Antonia? Que ha sido la primera persona con la que salí de viaje al extranjero
tenía yo 17 años y bueno, imagínate, pues a partir de ahí ya me fui a Madrid y coincidí con ella hasta el día de hoy. Hemos coincidido en todo, prácticamente casi todos los tablados de Madrid, trabajando juntos muchas veces, y también con Marco Flores, un pedazo de bailaor de Arco de la Frontera. También hemos coincidido y de ella he aprendido mucho, la verdad. Porque cuando yo empezaba ella ya llevaba ya muchos años tocando la guitarra profesionalmente. Y una pedazo de guitarrista, de compositora y sobre todo una pedazo de persona y de compañera, de verdad. Y el puerto tiene que estar orgulloso y valorarla mucho más. Porque es que es un pedazo de artista que le da el nombre del puerto por todo el mundo, donde ella ha ido, que ha viajado por todos lados y sigue viajando. Así que nada, me alegro que te acuerdes de ella y que le dé ese sitio que se merece. Así que nada, le mando un besito muy grande y pronto nos veremos o en Madrid o en el puerto. Un besito grande. A mi Antonia. Javi, este mensaje también es importante porque mi madre le tenía mucho cariño, porque ella también estuvo en Las Tomazas, en el grupo de la Peña Tomás en Nitri, y mi madre le tenía mucho cariño a ella. Y mi padre le tiene mucho cariño también. Así que nada, que ahí también coincidimos. O sea, que me conoce la Antonia a mí desde muy jovencito. Y otra cosa, que es que no sé si podrá unirlo o... Es que me vienen recuerdos. Que fui con Miguel Villar. Él fue el que nos llevó a Hamburgo, Alemania. Y ya luego, ella creo que ya ahí fue más veces y yo fui también 4 veces. Y la verdad que, pues, gracias a Miguel Villar, pues, conocí yo a Antonia. Y otra cosa, que es que no sé si podrá unirlo o... Es que me vienen... Que, como te decía, son gente de aquella época que, bueno, que te recuerdan muchísimo y que te tienen un gran cariño y querían estar. Yo en el momento que le dije a Miguel, a Antonio y a Jesuli que había conseguido en un hueco gracias a que tú te has prestado a ellos sin duda querían mandarte un saludito y recordar aquella época. Madre mía, qué emoción he sentido, porque son 3 personas a las que quiero mucho y admiro muchísimo. 4, a la Bruji también. Pero Antonio y Miguel, pues la verdad es que han sido mis primeros maestros y los que me han enseñado poco a poco, y yo sin quererlo por la profesión que yo tengo hoy en día, sin quererlo quiero decir sin darme cuenta, ¿no? Sin darme cuenta, porque me lo he pasado tan bien con ellos, me han dado tanto cariño, me han enseñado tanto, ¿no? Y eso fue mis primeros viajes pues con Miguel Villar, que lo adoro, la verdad, que no me lo he podido pasar mejor ni tener mejores maestros. Y Jesuli, un gran compañero, la verdad es que me ha emocionado las palabras de ellos, la verdad que me ha emocionado muchísimo. Jesuli es otra gran persona. Decía antes fuera micro que es muy tímido, que Jesuli no lo puede remediar, pero sí, sin duda querían acompañarnos hoy. Antonia, ¿cómo crees tú que ha evolucionado la guitarra desde hace 30, 40 años a lo que hoy conocemos, ¿no? Como guitarra. La guitarra ha evolucionado muchísimo. Yo creo que del flamenco es lo que más ha evolucionado. Del cante, más que el cante y el baile, la guitarra ha pegado un giro total. Y para bien. Para bien, ¿no? Para bien. Bueno, eso ya depende de los gustos, ¿no? Gustos. Pero la verdad es que ha ganado. Lo primero, gran protagonismo.
Que antes era, yo siempre lo he dicho y bueno, como aficionado lo veía, ¿no? Que antes la guitarra era el guitarrista que era como un personaje secundario, ¿no? Efectivamente. Era alguien que estaba detrás del cantador y Sí. bueno, y acompañaba al cantador Sí, bueno, de y hecho, la guitarra flamenca fue creada para acompañar. O sea, Mm. el carácter de acompañamiento no se debe perder. ella misma se ha hecho protagonista de su... Efectivamente, eso es, eso es. Y tiene un papel muy, 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 muy importante en el mundo del flamenco hoy. Claro, y es que bueno, y se han sacado auténticas maravillas en disco, en Ujú. CD y en, bueno, de solistas tocando la Ujú. guitarra flamenca que son un verdadero espectáculo Totalmente. para los oídos, ¿no? Decía que una profesional como tú que te dedicas de esto, que vives de esto, ¿cuánto tiempo le dedicas tú al día a tu guitarra? Pues la verdad es que menos de lo que me gustaría, porque te tienes que dedicar a otras cosas, porque el trabajo también es duro, entonces te tienes que mover mucho. Pero vamos, lo suyo a mí lo que me encanta es echarle 3 o 4 horitas por la mañana y 3 o 4 horitas por la tarde, o 5. Que no es poco, ¿eh? O sea, Son- yo hago mi jornada de estudio completa y si puedo 8 horitas al día, eso es maravilloso. Que no es poco. Tú dices que más de lo que quisiera, pero 8 horas es una jornada laboral. Es una jornada Laboral, laboral, y tocando la efectivamente. guitarra. Muchas veces, pues si tengo ensayo, pues no me da tiempo de estudiar ya, ¿no? Pues ya pues tiene pues muchos jaleos, ¿no? Que Claro. si para acá, para allá, pues por eso digo menos de lo que me gustaría, ¿no? Pero sí, lo suyo es dedicación total. Total. ¿Cómo gestionas tú? Porque bueno, ya sabemos que los grandes siempre suelen llevar un representante, o suele llegar alguien que... ¿Cómo gestionas tú tu vida laboral, ¿no? En este caso el mundo de la guitarra, ¿no? Pues bueno, igual, pues a veces cuando se me acumula mucho trabajo, necesito ayuda, pues igual llamo a Susi González en este caso, ¿no? Que es la que ella me está llevando mis cosas, cuando se me juntan muchas cosas, cuando tengo viajes, comprar billetes o gestionar, pues sí, también igual, pues buscar festivales y cosas, ¿no? Pues la verdad es que sí hace falta ayuda, Un poquito de ayuda más en sí. el nivel Sobre todo porque esto te come mucho tiempo. Entonces el tiempo que tú le dedicas a eso no se lo estás dedicando a lo tuyo, que es la Claro, guitarra. claro. Entonces pues siempre está bien que haya Al final como alguien... un brazo Eso es, que te eso es. ayude a... Que sepa lo que hace también, ¿no? Cuéntanos un poquito con quiénes ha tocado, para que nuestros oyentes sepan que Antonia Jiménez ha tocado con grandes cantadores, grandes cantadoras, y cuéntanos un poquito. A ver. Pues bueno, como Jesuli dice, yo me he dedicado más al baile que al cante. O grandes, acompañado a grandes Sí, bailadores. entonces, ¿verdad? pues por ejemplo, con Marco Flores me lleva muchos años, con Jesuli, con Olga Perisé también me lleva muchos años, muchísimo, me he llevado casi 20 años con ellos. Con Manolito Liñán también, Manuel Liñán. Yo empecé con Rocío Molina, al principio cuando yo llegué a Madrid. He trabajado con Belén Maya también. No sé, Son grandes artistas, con sin grandes duda. artistas, sí. Después al cante, pues he acompañado a Carmen Linares. Bueno, que no estamos hablando Sí. de cosas finas, vamos. Sí, hace unos meses me llamó Miguel Poveda, que estaba en Madrid, y dijo que si quería que la acompañara, y fui y la acompañé. La verdad es que fue para mí, la verdad, un honor, ¿no? Que me llamara y me dijo expresamente, ay, que me hace mucha ilusión que me acompañe. Bueno, pues a Rocío Márquez también. Otra gran cantadora. Rocío Márquez también me pidió hace un par de años que la acompañara y la verdad es que muy bien, muy bien. Hombre, que te llame Miguel Poveda, que independientemente de ser un gran cantador, porque lo es, pero ya hace un cante más comercial, quizá, ya que te llame un artista de ese nivel. Sí, la verdad. Señores portuenses, que es que Antonia tiene un gran nivel. Me hizo muchísima ilusión, pero ya te digo que yo la verdad me dedico y me he dedicado más a acompañar al baile que al cante. Ahora, por ejemplo, tenemos un proyecto en común con Isma La Carbonera, es una gran cantadora de Sevilla, y justo este 11 de mayo vamos a estrenar un espectáculo que hemos creado que se llama Agalla y va a ser cante-guitarra, nada más. Son creaciones propias y vamos a estrenar en el TNT de Sevilla el 11 de mayo nuestro espectáculo Agalla. Y bueno, la verdad es que a mí me encanta acompañar el cante, me encanta, y al baile. La guitarra de acompañamiento me encanta.
Decías tú antes que los orígenes, la guitarra surgió para acompañamiento, Para ¿no? acompañar, Que sí. los orígenes son eso, pero aunque dice que te encanta, hoy por hoy, que estábamos hablando antes de la madurez, ¿no? Que ya tenemos una edad y vamos madurando y vamos viendo las cosas desde otra perspectiva. ¿Qué te gusta más, la guitarra de acompañamiento o tú en solitario? Bueno, Si tú tuvieras que decidir, ¿qué harías? bueno, en realidad hacemos de todo, ¿no? Porque a veces surge que tengo que hacer recitales, ¿no? Por aquí, por allí. O me monto un grupito. Ahora, por ejemplo, voy a Austria este verano con un quinteto, ¿no? En quinteto, y voy a llevar mis temas. Pues la verdad es que me hace mucha ilusión presentar un trabajo mío, ¿no? Presentar un trabajo mío, mi música, ya no solo acompañar, sino, bueno, esto es lo que yo he creado, ¿no? Lo he creado yo, pues la verdad es que me hace mucha ilusión. Hombre, que yo Eso. creo que ya es ahora, porque estamos hablando que llevas 25, 26 años en Madrid, aparte de tu trayectoria aquí en el puerto, que ya son años, ¿no? Y yo creo que ahí llevas ya un bagaje, has estado en Japón, has estado en multitud de países, has acompañado, como bien has dicho, a grandes bailadores y bailadoras tan reclamados, gente tan importante del nivel como Miguel Poveda. Yo creo que ya eso demuestra que Antonia Jiménez, ¿no? Esta portuense que la tenemos por ahí llevando el nombre de nuestra ciudad, pues ya es hora que saque algo suyo, ¿no? Que presente un proyecto importante y bueno, y a ver si tenemos la oportunidad de que en el puerto se acuerden y le abran las puertas a los artistas que tenemos aquí. Sí, no, bueno, de hecho estuve aquí en el teatro hace ahora como unos 4 o 5 años, me 5 años. invitaron aquí al teatro y estuve con otra guitarrista, con Marta Robles. Marta Robles. Estuve aquí, ella hizo una parte y yo hice otra. Ella hizo una parte un poquito más clásica y yo hice la parte más flamenca. Y hicimos un espectáculo muy bonito aquí de dos mujeres guitarristas. Que es curioso que hablábamos antes que es difícil, bueno, que no es, bueno, hace 30 años era muy poco usual, ahora es más frecuente, pero que todavía sigue siendo un mundo más de hombres que de mujeres. No sabemos el por qué, porque es curioso, pero no sabemos el por qué, porque bueno, es un arte que lo puede hacer cualquiera, ¿no? Ahora hay más chavalitas y además con muy buen nivel. Yo creo que viene una buena cantera de mujeres jóvenes con muchas ganas, con mucha fuerza, con muchísimo talento. Y bueno, también en la época que yo empecé, pues no había conservatorio flamenco ni pensarlo. Entonces hoy en día sí hay, ¿no? Entonces el ambiente también se ha suavizado un poco, porque antes era saberse quien pueda. Íbamos a ver de dónde pillo para aprender, de dónde cojo, de aquí, de allí, ¿no? Ahora no. Ahora hay más medios, ¿no? Claro, quizá, ¿no? ahora hay tu conservatorio, tú vas allí, tú tienes tus materias y entonces sales con tu carrera hecha y con tu título, ¿no? Entonces yo creo que eso ha facilitado también a que haya más mujeres que se animen y que un ambiente, sí, eso, más cómodo. Uh-huh. Quizás, evidentemente, al tener más medios, evidentemente el que tiene facultades las tiene, efectivamente, tuviera o no tuviera medios, sí, eso está claro. Pero hoy en día alguien que tenga facultades y encima teniendo los medios que tiene, si quiere dedicarse profesionalmente a esto lo tendrá más fácil que en la época tuya, por ejemplo. Sí, ¿no? totalmente. Porque al final, como tú decías antes, habías estado con Enrique Vargas durante 20 años, me decía, pero tú incluso eras autodidacta antes de él, antes de él, incluso te preocupaste en aprender sola, ¿no? Claro, porque claro, es lo que tenía, ¿no? Sola y con compañeros, pues de esto que quedas con amigos, con compañeros, a ver si me pones algo, ¿no? A ver qué me puedes enseñar, qué puedo aprender de ti, qué te puedo aportar yo. Pues a la manera que aprendíamos antes. Claro, ahora hay muchas redes sociales, mucho YouTube, y antes era la cinta con el bolígrafo. Claro, efectivamente. Yo me acuerdo que yo me iba a Jerez ahí a la... ¿Cómo se llama? Me iba a Jerez a estudiar, a ver vídeos. Porque como no había internet ni nada, yo me iba allí, yo tenía una bicicleta de carrera, yo me iba en bicicleta, allá a Jerez. Eso es voluntad, Digo, y allí me ponía a estudiar, a ver vídeos, escuchar música y eso es lo que había. Tú que has viajado por todo el mundo con tu guitarra y acompañando a grandes bailadoras y cantadoras, ¿qué público crees tú que es más...? Porque sin duda nosotros tenemos... Aunque no hay hoy por hoy no hay una gran cultura del flamenco, eso se ha perdido un poquito, pero sin duda tenemos más conocimiento en el sentido de, bueno, que es nuestro, ¿no? ¿Qué público crees tú que es más agradecido? ¿El propio o el extranjero? Pues no sé qué decirte, ¿eh? Porque, bueno, el propio, la verdad es que como se entiende el flamenco en España no se entiende en ningún sitio. Claro. Ahora, en cuestión de respeto, yo he flipado, la verdad, con el público francés, por ejemplo,
como el amor que le tiene por el arte flamenco, aparte que ellos tienen muy buenos artistas también. Es curioso, ¿eh? Francia Sí. es otro país que adora Sí, mucho el flamenco. pero adoración. Y yo- que hacen grandes espectáculos, Sí, ¿eh? sí. Y con gran respeto y grandes festivales que si no fuera por Francia, la mitad del trabajo tendríamos. Vamos, que Claro. festivales muy importantes y que nos ha ayudado toda la vida. Que yo recuerde, en Francia me he sentido como en mi casa. Nos han tratado como reyes, como reinas. Es curioso, y, Sí. y ahí siempre se ha escuchado que los franceses a los españoles no nos llevamos bien, y en este caso... En este caso no. En el flamenco, porque sí que es verdad que los franceses son unos apasionados Sí. de este arte, ¿no? Del Sí, sí. flamenco. Y es curioso. ¿En qué país, porque has estado en muchos países, qué país te ha resultado más decir, Dios mío, ¿cómo puedo estar aquí tocando yo que soy del puerto, cómo puedo estar tocando aquí en este país? Pues, pues no sé, porque es que mira, el flamenco me ha llevado tan lejos como a Australia, por Fíjate tú, ejemplo. que son unas pocas de horas en avión. Entonces, claro, tú de repente te encuentras en Sydney, en Melbourne, en Brisbane, y coges un avión y cruzas la isla, ¿no? El continente, y te vas a Perth, ¿no? Y ves esos animales que... ¿no? Y dices tú, es emocionante, la verdad que es emocionante. Y dices tú, eso es gracias al flamenco, ¿no? De repente, ¿cómo iba yo a llegar a Australia? Nunca en la vida, ¿no? Entonces, esos son regalos de la vida, que me ha dado la profesión. Qué bonito dedicarte a algo que te apasiona y que encima te dé ese tipo de regalos, ¿no? Eso es lo mejor de la vida, porque yo soy una viajera apasionada. Me encanta viajar. Se unen las dos pasiones. Sí, totalmente. Entonces, el flamenco me da las dos cosas. ¿Has tenido alguna vez alguna mala experiencia que dijera, aparte de que tú hablamos antes que tus principios fueron más difíciles, pero aquella época que por ser hombre y por ser mujer las diferencias eran más, bueno, se notaban más? Pero ¿has tenido a lo largo de tu larga trayectoria alguna mala experiencia que tú dijeras, uy, esto no me debería haber pasado a mí, profesionalmente hablando? ¿Algo tú recuerdas así? La verdad es que no, y sí me ha pasado, porque estoy segura que sí, que me han pasado malas experiencias, pero fíjate cómo es la mente humana, que ni las recuerdo. Recuerda lo bueno. Recuerdo lo bueno, sí. Y no es un camino de rosa, ¿eh? O sea, Un camino duro. Es que es la un gente... camino muy duro, muy duro. A mí me ha hecho mucha gracia y aparte me molesta un poco cuando dicen los flamencos, hablando en general, el cantador, el bailador, estos son unos vividores y no saben que ahí detrás hay un trabajo... No tienen ni idea. No tienen ni idea. No, hay ni un idea. trabajo pero muy constante y muy Sí, perseverante y sí. que no es fácil vivir de lo que hoy te gusta, ¿no? Sí, yo me acuerdo, pues mira, a raíz de la pregunta que me has hecho, pues yo me acuerdo al principio de llegar a Madrid, pues claro, allí unos profesionales, pues impresionantes, ¿no? Entonces, pues claro, como una está aprendiendo y nunca deja de aprender, ¿no? Siempre están aprendiendo, ¿no? Pero claro, en aquella época, pues una sabía menos todavía. Claro. Y muchas veces me iba a los tablaos y yo me iba a mi casa llorando muchas veces, de frustración, ¿no? Porque el aprendizaje es duro. Entonces, pues muchas veces no es como tú quieres, no te salen las cosas que tú has estudiado y es muy frustrante, ¿no? Y eso es lo que te hace encerrarte más todavía y hasta que no te salen, ¿no? Las cosas. Y eso es lo peor que yo creo, ¿no? La frustración de querer y no poder. Claro, y al final buscarte un hueco en lo que a ti te gusta, porque al Sí. final, bueno, evidentemente lo has conseguido, porque estábamos hablando con las personas y con los artistas que has estado, que sin duda eso lo que hace de ti es que eres una gran profesional y te reclaman para ello. Pero sí que es verdad que esas malas experiencias quizás te dan madurez también artística, ¿no? Claro, efectivamente. Es que, yo no sé, yo he aprendido con muchas lágrimas. Sí. ¿Eres una persona positiva, aunque te haya costado llegar, le pones el punto positivo a las cosas? Yo creo que sí, que soy Sí. positiva. Sí, yo creo que sí. ¿Eres exigente contigo misma? Mucho, muchísimo, demasiado. Sí, demasiado. Sí, soy muy constante y también cuando decido una cosa voy a por ello, ¿sabes? No me rindo. Eres constante, eres cabezona. Es cabezona, La sí, palabra- soy cabezona. No quería decir, pero lo has dicho tú. La palabra por aquí es cabezona. Sí. Pero sin duda, al final, todo ese tipo de cosas. Yo creo que el flamenco, hablábamos antes que la gente se creía que, bueno, el bailador salía a bailar y no ensayaba, el guitarrista decía.
Yo creo que al final todo este tipo de cosas lo que hace es que tu profesión sea más seria, ¿no? Bueno, y la constancia y la perseverancia. Sí, y el respeto a y- la profesión. Y el resultado bueno, el que estamos viendo, ¿no? ¿No? Estamos ahí escuchando de fondo otro trocito tuyo, pero vamos a seguir hablando. ¿Alguna vez has dicho que no, profesionalmente hablando? ¿Algún contrato alguna vez dices, bueno, esto es inviable? ¿O tú qué te crees que yo también? Porque la dignidad del artista es muy importante también en ese aspecto, ¿no? Sí, claro que he dicho que no. Además, me acuerdo perfectamente. Bueno, es que hay que aprender a decir que no también. No lo puedes abarcar todo. Entonces, llega un momento que tienes que escoger. Pero yo me acuerdo que, además, una gran bailadora muy conocida me llamó para ir a Arabia Saudí. Entonces yo le dije, bueno, ¿eso del velo cómo va? Dice, claro que te lo tienes que poner, eso es impepinable. Entonces, pues, no voy. Dijiste que no. Dije que no. Pues sin duda, bueno, a mí me costaba, pero la comprensión, eres una persona que tiene tu carácter y tu vida muy, muy clara en todos los sentidos. Bueno. Y eso es bueno, ¿no? Y eso al final da el resultado profesional que tiene. Y algún contrato que tú hayas dicho, ¿esto cómo me ha podido pasar a mí? Esto es algo espectacular, algo... Sí, yo me acuerdo temporadas con Olga Pericet en Nueva York, que hemos estado haciendo durante 5 o 6 años consecutivos, temporadas de un mes en Nueva York, y wow, la verdad es que son recuerdos que esa primera vez que vas, además es una ciudad que te da mucho, ¿no? Te da mucha oferta, aparte de todos los colores, todo el ruido, pues cuando te metes un poco en la ciudad, pues la verdad es que es bastante interesante, y yo recuerdo esos contratos con muchísimo cariño y ¿Te sientes profeta en tu tierra? Yo creo que no. No, Quizá, yo creo que no me siento profeta, no. Quizás por los años que llevas fuera no se te conoce lo suficiente, salvo la gente que somos aficionados al flamenco, la generación Sí, que somos más o menos de la misma edad y conocemos aquella época. Y hombre, yo creo que en el puerto, claro, se me quiere y se me respeta, igual que yo quiero al puerto y respeto mucho mi tierra y a la gente. ¿La llevas por bandera? Por supuesto, absolutamente. Siempre muy, muy, muy orgullosa estoy de mi puerto. Y lo que me gustaría es venir más y estar más por aquí. Lo que pasa es que, claro, y ojalá hubiera más ofertas por ¿verdad? aquí, más vida, y hubiera más algo que a los artistas también nos ayudara a pegarnos temporadas aquí también. Que el flamenco se tuviera más en cuenta y hubiera más ofertas. Sí, eso me da un poco de pena de mi puerto. Porque al final algo tan nuestro se disfruta más en otras ciudades, ¿no? Que quizás no lo tienen tan arraigado como nosotros, ¿no? Eso es. Pues, Antonia, parece mentira, pero se nos acaba el tiempo, ¿eh? Qué corto se me ha hecho. Se nos acaba el tiempo. Para mí, primero, te lo decía al principio, agradecerte que hayas buscado este huequecito en estos 2 días que estás por aquí, que es importante. Segundo, es un gran placer haberte tenido aquí porque eres una artista como la copa de un pino y que llevas el nombre de nuestra ciudad a todos los rincones del mundo. Muchas gracias, Antonia. Muchísimas gracias, Javi, por invitarme. Me ha hecho una ilusión tremenda. Gracias, Javi. Muchas gracias. Pues nos vemos el martes que viene.